Entonces, la brecha es el espacio dejado en la arcada de los maxilares por los elementos dentarios ausentes. Hay diferentes tipos de brecha, tenemos que considerar el largo, el alto de la brecha, hay que evaluar también los pilares vecinos a la brecha para ver si están en una posición axial correcta o han migrado hacia la brecha, ya sea en sentido mesial distal o en el antagonista que se haya extruido hacia la brecha. Las causas por las que se puede generar una brecha son extracciones por caries, por enfermedad periodontal, también por traumatismo, y también hay brechas generadas por agenesias dentarias. La brecha en realidad está constituida por el reborde residual que está recubierto por la mucosa. Ese reborde residual está constituido por un reproceso alveolar remanente y la fibra mucosa que lo recubre y corresponde obviamente a la región desdentada. Ese reborde residual va a presentar variaciones morfológicas tanto en sentido mesiodistal como en sentido vestíbulo-lingual. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque está directamente relacionado con el plano oclusal de los dientes remanentes y con el plano oclusal de los elementos artificiales de la prótesis que ustedes van a colocar. El problema es que durante la masticación se generan fuerzas, como dijimos la semana pasada, se generan fuerzas que van desde la zona de la brecha a los elementos pilares. Y depende de la ubicación de los elementos dentarios y de las condiciones de la brecha, es como que es la manera en que se van a disipar esas fuerzas en el tejido óseo. Las variaciones morfológicas en sentido mesiodistal pueden ser en sentido paralelo, ascendente hacia distal, ascendente hacia mesial o el reborde cóncavo, que es el más desfavorable. El reborde paralelo se caracteriza porque la zona principal de soporte del reborde residual, o sea, esta parte, es paralelo al plano oclusal, establecido para los dientes artificiales. La fuerza masticatoria que se ejerce sobre los dientes artificiales va a ser transmitida por la silla del reborde residual en forma perpendicular y sin originar fuerzas laterales desplazantes, lo que va a determinar una situación de estabilidad para la prótesis y los dientes pilares. Esto significa que cuando el reborde es paralelo al plano oclusal, las fuerzas que se generan durante la masticación son perfectamente absorbidas por el reborde y por el hueso alveolar o el hueso que es el último en disipar las cargas. No hay resultantes laterales que puedan ser desfavorables para la prótesis y para los pilares. Cuando el reborde es ascendente hacia distal, o sea, ascendente hacia distal con respecto al plano oclusal, las fuerzas masticatorias son transmitidas desde la silla al reborde en forma oblicua y se generan fuerzas laterales en sentido mesial, o sea, las resultantes que se producen van hacia mesial, tiran la prótesis o llevan la prótesis hacia distal, hacia mesial, hacia el elemento dientario. Entonces, para esos casos es importante la existencia de un mecanismo de bloqueo que se sitúa entre la silla y la superficie distal del diente pilar, en el caso de una prótesis removible, y esa acción normalmente es proporcionada por el contacto de los conectores de la prótesis con un plano guía de inserción preparado en distal del diente pilar. Cuando el reborde es ascendente hacia mesial, la fuerza o las resultantes que se generan durante la masticación van a tratar de desplazar la prótesis hacia distal. Entonces, lo que es necesario es lograr la estabilidad de la prótesis para evitar que esas fuerzas que se generan hacia distal no traccionen el elemento dentario que es el pilar, en el caso de las prótesis removibles. El reborde cóncavo es el reborde más desfavorable,
porque no logramos ningún tipo de estabilidad en este tipo de reborde. Las fuerzas que se generan, las fuerzas laterales o las resultantes, depende de acuerdo al punto donde se aplica esa fuerza, pueden generar resultantes hacia mesial o hacia distal. Y en ese caso la prótesis es complicada de lograr una estabilidad. Es el reborde residual menos favorable. La brecha entonces la tenemos que estudiar como una entidad tridimensional. Esa brecha, tiene un alto, tiene un ancho y tiene un grosor. Con respecto al ancho de la brecha está relacionada al grosor de la cresta residual. Es importante corregir las malposiciones, o sea, los elementos dentarios dijimos que cuando pasa mucho tiempo sin hacer la reposición de esas piezas perdidas, tienden a migrar hacia la brecha. El ancho de la brecha resulta en el soporte de una prótesis removible y además condiciona la forma final del póntico. El largo de la brecha condiciona qué tipo de prótesis vamos a hacer, si una prótesis fija, como en este caso, o una prótesis removible cuando tenemos brechas desdentadas largas. También es necesario hacer la corrección de las malposiciones, o sea, la migración de los elementos dentarios hacia la brecha. Y va a estar determinado ese largo de la brecha de acuerdo a la cantidad de elementos ausentes y al espacio que nos queda. Bueno, lo de las consideraciones biomecánicas las vimos la semana pasada, pero acá también, cuando hablamos del largo de los puentes, tenemos que estar relacionado con el largo de la brecha y la cantidad de elementos dentarios que faltan. Y habíamos dicho que los puentes largos sobrecargan los ligamentos periodontales, son menos rígidos que los cortos, y hay una deflexión que va a sufrir el póntico o la prótesis de acuerdo a ese largo, a esa longitud que vaya a tener, en este caso, el póntico. Hablamos también de los pilares intermedios, de los molares inclinados. Todo esto está relacionado también con lo que sería el largo de la brecha y lo que tenemos que considerar cuando vamos a estudiar la brecha y el largo de la misma. Cuando los elementos dentarios migran hacia la brecha, de acuerdo al grado que tengan de inclinación los pilares hacia la brecha, podemos hacer diferentes tipos de correcciones. La primera opción es ortodoncia. Cuando no se puede hacer ortodoncia, vamos a tallar planos guía. Es como si los elementos, cuando están ligeramente inclinados hacia la brecha, le hacemos un pequeño desgaste a nivel de las caras proximales. Obviamente ese desgaste va a ser únicamente en esmalte. Cuando es más importante la migración de los elementos dentarios, vamos a tener que hacer o incrustaciones o coronas para poder paralelizar esos elementos. A medida que va la migración de los elementos va siendo más importante, a veces tenemos que hacer endodoncia, perno y corona de las piezas que están migradas hacia la brecha, y en los casos extremos, extracción dentaria. Esa es la manera que vamos a tener para corregir las migraciones distales y mesiales. Entonces, de acuerdo al grado de migración de los elementos dentarios, son las diferentes opciones que vamos a tener para poder hacer las correcciones y en este caso hacer puentes. La altura de la brecha. Esa altura condiciona el pronóstico de la prótesis, ya sea fija como removible. Es importante corregir las malposiciones, como cuando hablamos recién de longitud. También va a determinar la estabilidad de la prótesis removible, va a determinar el tipo de póntico y es importante para, en el caso de la estética, en prótesis fija. Entonces, cuando hablamos de largo, de la altura de la brecha, fíjense en estos casos donde las extracciones tienen mucho tiempo
y además han sido muy traumáticas. Entonces, las reabsorciones que se han generado determinan que este tipo de brecha es muy desfavorable a la hora de reponer los elementos dentarios, ya sea con una prótesis fija o una prótesis removible. Fíjense en situaciones como esta, bueno, acá hay invasión de los planos oclusales, se ha perdido la dimensión vertical, se ha perdido la altura, es como que son casos muy difíciles de resolver estéticamente y oclusalmente, entonces hay que hacer un buen diagnóstico y esto obviamente, como ya les explicaron en la prótesis 3 y que lo habló el doctor De Leonardi, tienen que hacer primero montaje en articulador, un encerado o enfilado de diagnóstico para determinar cuál es la mejor resolución para lograr un plan de tratamiento acorde para rehabilitar estos casos. Pero yo lo que quería mostrarles específicamente en este reborde es la forma que tiene esta brecha y lo difícil que va a ser después darle un acabado adecuado al tipo de prótesis que nosotros vayamos a colocar para reponer estas piezas dentales. Este caso es más simple y este caso en particular, con que yo les explicaba de los rebordes cóncavos, es muy desfavorable. Fíjense, este reborde, además de lo finito que es extremadamente cóncavo y es muy complicado lograr estabilidad en este tipo de rebordes. Cuando hablamos de la corrección de las extrusiones, tenemos que tener en cuenta que podemos hacer, si la extrusión es mínima, un desgaste selectivo siempre y cuando nos mantengamos en esmalte. A veces tenemos que recurrir a incrustaciones funcionales o coronas. En casos más importantes, endodoncia corona, a veces tenemos que proceder a realizar una gingivectomía y osteotomía para lograr también la alineación a nivel gingival, además de la alineación gingival, y en casos extremos, la extracción dentaria. Esto, bueno, acá estamos hablando de las extrusiones y que está relacionado con la altura de la brecha. Se puede solucionar con ortodoncia, con prótesis fija, con desgaste selectivo, de acuerdo a lo que hemos hablado recién, podemos tener diferentes alternativas. Acá tenemos una brecha larga, pero podemos, en el caso este en particular, podemos reponer esos 4 elementos anterosuperiores mediante una prótesis fija, pero hay que considerar el ancho del reborde, el largo del reborde. Fíjense que acá lo han resuelto con una prótesis removible. Entonces, para poder determinar cuál es la mejor opción, hay que considerar alto, ancho y largo del reborde para ver cuál es la opción adecuada. En este caso dijimos, que ya lo vimos en la clase anterior, dijimos que lo ideal es colocar implantes y que si tenemos que hacer un puente, probablemente podamos hacerlo con un puente en bandera, tomando como pilar el canino. Acá es un caso donde se han tallado estos elementos y se han repuesto los elementos faltantes mediante puente. Una vez que hacemos la evaluación de la brecha, también tenemos que hacer la evaluación de los elementos pilares para poder después seleccionar cuántos pilares es adecuado utilizar para poder reponer las piezas que faltan. El diente pilar es un diente natural o solo su raíz puede estar en los extremos de la brecha o entre dos brechas y van a soportar una prótesis parcial fija o removible. ¿Cuál es la función del pilar? Sirve como elemento de unión de una prótesis parcial fija, le da soporte, retención, ayuda a equilibrar las fuerzas ejercidas durante la masticación. Entonces, función, soporta la prótesis fija, en el caso este, o una prótesis removible, y le va a dar el soporte, la retención y la estabilidad adecuada para reponer esas piezas. Podemos considerar algunas características que son propias de un pilar ideal. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que es muy difícil encontrar un pilar que reúna todas las condiciones que nosotros vamos a enumerar ahora. Por eso, después, para hacer la evaluación del diente pilar, tenemos que valernos
de lo que es la clínica y la radiografía para poder determinar cuál es la mejor opción. El pilar ideal entonces es el que tiene la pulpa viva y está libre de caries, tiene tejido de inserción sano hasta por lo menos 2/3 de su superficie radicular, tiene raíces largas, potentes y divergentes, tiene una orientación axial correcta, una corona de suficiente volumen y altura para recibir un retenedor y la relación correcta con los antagonistas para que las fuerzas que reciban sean realmente paralelas a su eje largo. Ahora, estas características generalmente es poco probable que las encontremos todos en un solo elemento dentario porque no todos los elementos dentarios están ubicados correctamente en una posición axial correcta ni se relacionan entre sí todos de la misma forma. Entonces, lo importante es hacer una evaluación del diente pilar, primero en forma aislada y luego en conjunto. Entonces, en el estudio clínico y radiográfico de los dientes considerados de forma aislada, vamos a evaluar cantidad y calidad del periodonto de inserción, vamos a determinar cuánta cantidad de periodonto de inserción recubre las raíces de los elementos dentarios. También vamos a considerar número, forma, tamaño y dirección de las raíces y como vimos la semana pasada, vamos a evaluar proporción corona radicular, la configuración de la raíz y el área de membrana radicular. Dijimos que la relación ideal es la relación 2:3 y la relación mínima aceptable es 1:1. Entonces, 2:3 considera el largo total del elemento dentario y cuánto es lo que está dentro del alveolo y cuánta de esa raíz está cubierta por el periodonto de inserción. La mínima aceptable es la relación 1:1. Dijimos también que lo ideal, la relación ideal es 1:2, que es poco probable que lo encontremos cuando nosotros evaluamos los elementos dentarios. Por eso decimos que la relación óptima es la relación 2:3 y la mínima 1:1. Vamos a evaluar grado de movilidad. Recuerden que los elementos dentarios tienen un grado de movilidad normal, pero cuando el elemento dentario ya tiene una movilidad de grado 2 o grado 3, ya es poco probable que nosotros podamos utilizarlo como pilar de un puente o de una prótesis removible. También vamos a evaluar la posición del diente en el arco y el estado de los tejidos periapicales. Cuando hablamos del estado de los tejidos periapicales, los elementos que nosotros podemos seleccionar como pilares pueden ser elementos vitales o elementos devitalizados. Si el elemento está devitalizado, tenemos que evaluar cómo está el tratamiento endodóntico. Obviamente que cuando esa endodoncia no tiene una calidad, una característica óptima, tenemos que pedir que rehagan la endodoncia, sobre todo si hay procesos periapicales. También vamos a evaluar los elementos pilares considerados en conjunto. En conjunto vamos a ver cuántos dientes pilares tenemos, o sea, el número de dientes pilares. Tenemos que ver cómo están distribuidos esos dientes pilares en la arcada. Vamos a considerar el estado oclusal y las relaciones intermaxilares. Y por último, la relación de los dientes pilares entre sí, para ver si están paralelos o si están migrados hacia el reborde o si hay extrusión dentaria. De acuerdo al estudio que nosotros vayamos a hacer de los dientes pilares considerados en conjunto, vamos a determinar qué tipo de prótesis vamos a hacer, si una prótesis fija o si una prótesis removible. Cuando hacemos puentes, tenemos que considerar la longitud de la brecha, la carga que va a recibir los elementos pilares, cómo está el terreno de fundación, o sea, los tejidos de soporte, los pilares, las cabezas de empotramiento, se refiere específicamente a los retenedores, si vamos a utilizar
incrustaciones o si vamos a utilizar coronas, y qué características tiene el tramo de puente y el póntico que definimos después que vamos a realizar. Es importante hacer esa evaluación previa, clínica y radiográficamente para saber si, de acuerdo si vamos a poder aplicar una serie de reglas y de normas que se han establecido para que nos resulte más fácil la selección de los elementos pilares. Entonces, podemos utilizar una valoración numérica que se consigue obteniendo el promedio entre la superficie de la membrana periodontal, la capacidad de carga de los elementos dentarios y la ubicación del diente en la arcada. De esta forma vamos a obtener lo que nosotros conocemos como la regla 1. Haciendo ese promedio podemos otorgarle a los elementos dentarios un valor numérico. Pero este valor numérico, que ya se los voy a detallar, va a depender específicamente de si las condiciones de capacidad de carga, área de membrana periodontal y posición del elemento en la arcada está dentro de los valores óptimos, o sea, la relación corona radicular es 2,3, el área de membrana periodontal que rodea el elemento dentario cubre por lo menos 2/3 de la superficie radicular, si el elemento dentario no tiene movilidad, si las condiciones en general de los dientes están óptimas, podemos darle o otorgarle a los elementos dentarios estos valores numéricos que van a ver acá. Generalmente podemos considerar que los primeros molares superiores e inferiores tienen valor 6,5, los segundos molares valor 6, los caninos 5 y los premolares 4. Con respecto a los incisivos centrales superiores, el valor que se le otorga es 4 y a los laterales 3. Ya vamos a ver para qué nos sirve esto. En el caso de los inferiores, los centrales tienen valor 2,5 y los laterales 1,5. Les vuelvo a repetir. Para enunciar la regla 1 se consideró la capacidad de carga, o sea, el promedio de la capacidad de carga, el área de membrana periodontal y la posición del diente en la arcada para poder obtener estos valores. Se estableció, se enunció una regla 2 donde dice que el valor de los elementos faltantes debe ser incrementada en 2 puntos con respecto a la valoración de los dientes pilares. Ya vamos a hacer una serie de ejercicios para que ustedes lo entiendan. Esto significa que los dientes pilares tienen un valor numérico, que es el que vimos recién. Entonces, al valor de los elementos faltantes, por ejemplo, si me faltara 2 premolares, los premolares dijimos que tienen valor de 4. ¿Qué hago? Yo tengo que determinar cuál es el valor de la brecha. Me faltan los 2 premolares. La brecha, si dijimos que los premolares tienen valor 4 y me faltan los 2, quiere decir que yo lo voy a sumar. 4 más 4, 8. Y para tener seguridad de que el valor de los pilares va a ser adecuado para soportar la carga que se genere en el fantoma, al fantoma o al valor de esos elementos que me faltan le voy a sumar 2 puntos. Entonces, fíjense acá la brecha. Maxilar inferior, me falta un incisivo central y un incisivo lateral. Dijimos que el incisivo central inferior tiene valor 2,5 y el valor del elemento incisivo lateral tiene valor 1,5. Yo voy a sumar estos dos valores, 2,5 más 1,5 serían 4. El canino tiene valor 5. El incisivo central tiene valor 2,5, va a ser un valor de 7,5. Dijimos que el valor de la brecha era, de acuerdo al valor de los pilares, es 2,5 más 1,5, el valor 4.
yo a este valor, fíjense acá, al valor de los pilares, le voy a sumar esos 2 puntos. Esos 2 puntos me sirven como me dan como la seguridad de que yo puedo tomar el canino inferior con el incisivo central y voy a tener suficiente valor para que soporten el valor de la brecha. Maxilar superior. Me estaría faltando, a ver, maxilar superior, no, perdón, es maxilar inferior. Está dado vuelta, a ver. Sí. Maxilar inferior. Me faltan los 4 incisivos inferiores. El valor de los 4 incisivos inferiores es 1,5, 2,5, 2,5, 1,5. A este valor yo le voy a sumar 2 puntos y me va a dar un valor de 10. El valor de los pilares es 5 más 5, 10. El valor de la brecha es 10, el valor de los pilares es 10. ¿Me alcanza? Sí. Entonces puedo hacer un puente en maxilar inferior. Tomando los 2 calinos me permite reponer los 4 incisivos inferiores. Maxilar superior. Me falta un premolar y un molar y un primer molar. El valor del primer molar es 6,5. El valor del canino es 4. 6,5 más 4 es 10,5. Al valor de la brecha le voy a sumar 2 puntos. Los pilares son segundo molar, segundo premolar, canino. El canino tiene valor 5, el premolar tiene valor 4 y el segundo molar tiene valor 6. Si yo sumo todos estos valores, me va a dar 6, 4, 10, 5, 15. El valor de la brecha dijimos que era 2,5. Si yo comparo el valor de los pilares con respecto al valor de la brecha, me alcanza y me sobra como para poder hacer un puente y reponer estos elementos teniendo en cuenta las valoraciones de las que venimos hablando. En este caso, me falta un premolar de este lado, maxilar superior. Los pilares son primer molar, primer premolar. El valor de los pilares es 6,5 más 4, 10,5. Y el valor del fantoma o del elemento ausente va a ser 4 más 2, 6. Entonces me alcanza de manera adecuada para yo poder reponer con puente este sector. Con respecto a este sector me faltan los 2 premolares, ya lo habíamos visto, se los mencioné recién. El valor del canino es 5, el valor del segundo molar es 6. No, del primer molar, perdón, 6,5. 6,5 más 5 son 11,5. El valor del fantoma, 4 más 4, que es el valor de los premolares, 8, más 2, 10. Comparado con el valor de los pilares, me sobra, me alcanza perfectamente para reponer estos 2 premolares. Después de las 2 reglas, tenemos una serie de normas que van a completar esas reglas. La norma 1 dice, en caso de arcadas interrumpidas, solo podré hacer puentes voladizos, cantilever o en bandera cuando el valor de los elementos pilares duplique como mínimo el valor del elemento a reponer. ¿Qué significa esto? Que yo únicamente voy a poder hacer puente en bandera cuando, acuérdense que el puente en bandera es cuando yo tengo pilares de un solo lado y del otro lado no tengo pilar. Dijimos que lo hacíamos para reponer, la semana pasada lo conversamos, y que íbamos a hacer puente en bandera para reponer el primer premolar o el incisivo lateral. Cuando yo repongo el primer premolar es cuando el canino está sano y la guía funciona. Entonces, cuando tengo estas situaciones, preferiría o prefiero hacer un puente en bandera, tomando como pilares el segundo premolar y el primer molar, para reponer el primer premolar.
¿Qué estoy haciendo en este caso? Estoy duplicando el valor, estoy tomando dos pilares que me van a duplicar el valor del elemento a reponer. Dijimos que el premolar tiene valor 4, le sumo 2. Entonces tengo un valor de 6, ¿sí? Voy a duplicar el valor del elemento a reponer. Tomo el premolar, tomo el molar y tengo valor 6,5 y 4 son 10. Entonces estoy tomando dos pilares, duplico el valor del elemento a reponer. Los puentes en bandera son altamente lesivos, entonces solamente lo voy a hacer para estos dos casos en particular. La reposición del primer premolar, obviamente que la primera opción siempre va a ser implante, pero si tengo que hacer este tipo de puente, tomo el premolar y el primer molar. Si el canino tiene caries, tiene endodoncia, hago un puente convencional y me aseguro que tengo pilares de los dos lados. La excepción a esta norma es la reposición del incisivo lateral superior, en la que voy a aplicar lo que está dictaminado en la regla número 2, que dice que voy a incrementar al valor del fantoma 2 puntos. Significa que para reponer el incisivo lateral, cuando la guía canina es pura y el central está sano, puedo hacer el incisivo lateral en bandera tomando únicamente el canino. Esta es una excepción a esa norma 1. Espero que entiendan esto, si no, después me preguntan y lo volvemos a explicar. Bueno, en este caso es lo mismo, o sea, podemos hacer en bandera, pero en este caso tomo solamente el canino. Cuando consideramos la evaluación del tercer molar, si lo vamos a tomar como pilar, va a estar condicionado con lo relacionado en la regla número 1, o sea, generalmente el tercer molar, si lo vamos a usar como pilares, si está bien erupcionado, si está bien posicionado, si tiene raíces adecuadas y un soporte periodontal correcto, le vamos a dar un valor de 5. A medida que el molar, ese tercer molar, no tenga una buena erupción, las raíces estén fusionadas, etc., ese valor disminuye. Entonces, si está en condiciones óptimas, el valor es 5, y a partir de ahí va a ir disminuyendo a medida que las condiciones de ese elemento también sean más desfavorables. Con respecto a la norma 3, les explica que cuando yo tengo que duplicar anclaje, o sea, tomar otro pilar más, se va a elegir el lado de mayor carga siempre que fuese posible. Esto significa que si yo selecciono pilares y digo, tengo que tomar un pilar más porque la valoración de los pilares es insuficiente para reponer los elementos que faltan, y tengo que decidir tomar un pilar más, lo voy a hacer hacia el lado donde me falten más elementos. Eso significa que es el lado de mayor carga. Por ejemplo, este caso, a ustedes les falta el canino y los incisivos centrales, maxilar superior. Entonces, si yo tomo solamente premolar, lateral y lateral y hago la suma, ustedes se van a dar cuenta que es insuficiente comparado con el valor de la brecha y necesito tomar un pilar más. Entonces lo hago hacia el lado de mayor carga, hacia el lado donde me falta más elementos dentarios y donde puedo tomar un pilar que tenga un valor numérico mayor. La norma número 4 dice que se trata de conseguir una similitud de evaluación entre los diferentes pilares. Quiere decir que cuando nosotros vamos a seleccionar pilares, tenemos que tratar de seleccionar pilares que tengan valores similares. No puedo tener mayor valor de un lado que del otro. A eso se refiere. La norma número 5, yo se las nombro, pero ya no se considera más porque no es factible tomarla en cuenta ni hacerla. Acá les dice que si la valorización de los elementos pilares remanentes de una hemiarcada fueran insuficientes o su ferrulización excesiva,
se procederá a tomar los pilares de mayor valor de la otra hemiarcada y se va a obtener un soporte poligonal o un puente removible. Por ejemplo, en este caso, para hacer un puente, que no es lo indicado, en este caso nosotros indicamos una prótesis removible si no es factible colocar implantes. Por eso esta norma no la tomamos en cuenta. Tendríamos que perulizar un montón de elementos dentarios. Entonces, la opción es tomar el pilar de mayor valor de la otra hemiarcada y hacer un soporte poligonal. En realidad acá nosotros lo que vamos a decidir hacer es una prótesis removible y después vamos a ver el diseño a considerar. Y por último, la norma número 6 les especifica que cuando nosotros dosificamos la unidad funcional de superficie oclusal, podemos modificar las evaluaciones que hemos mencionado anteriormente. En caso de estar disminuida la capacidad funcional de los antagonistas, es preferible, y sobre todo en prótesis fija, pecar por exceso y no por defecto, y cuando sus números no permiten hallar solución por este camino, se orienta hacia el caso de una prótesis removible. Esto significa que todo lo que hemos mencionado anteriormente, cuando dosificamos la unidad funcional de superficie oclusal, esto significa disminuimos el ancho vestíbulo lingual de los elementos dentarios, o disminuimos la cantidad de elementos dentarios, o modificamos la anatomía de los elementos dentarios. O sea, por ejemplo, en lugar de hacer un molar, hacemos dos premolares. Logramos variar algunas de las evaluaciones que mencionamos anteriormente. Entonces, es factible que mediante la dosificación podamos, en algunos casos, sobre todo considerando el antagonista, podamos hacer una prótesis fija en lugar de hacer una prótesis removible. Pero eso, bueno, va a depender específicamente del caso clínico en particular. Chicos, hasta ahora, bueno, estos son distintos tipos de puentes que ya los hemos visto en la clase anterior y las diferentes resoluciones que hemos tenido. Lo importante es devolverle al paciente función y la estética adecuada para lograr que ese paciente pueda armonizar, funcionar correctamente y verse estéticamente de manera correcta. Ups. Chicos, por hoy sería todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Podría Decime. repetir bien lo de los incisivos, el valor que tienen? ¿Cuál? ¿El valor de los elementos dentarios? Sí, los incisivos central y lateral inferiores y superiores. Escúchame, en la guía ustedes tienen bien detallado todos los valores, yo se los puedo decir. Los incisivos centrales superiores tienen valor 4. Los laterales 3. ¿Sí? Los inferiores, el valor de los centrales es 2,5 y el valor de los laterales 1,5. ¿Sí? Listo, gracias. Y otra cosa que no entendí, usted dijo que en una parte, cuando el elemento dentario tenía tratamiento endodóntico, ¿que se sigue tomando el valor o se le resta? No, Esa parte no entendí bien. vos lo que me... Oh, sí, sí, escúchame una cosa. Cuando yo considero los elementos dentarios con tratamiento endodóntico, si ese elemento dentario, la resolución de la endodoncia es correcta, no tiene proceso perioapical, la relación corona radicular es 2,3, por ejemplo, tiene un área o una membrana periodontal que cubra 2/3 de la superficie radicular, podemos aplicar el valor que yo les estaba diciendo. No sé si me entienden cómo es la idea. Yo tomo, para hacer la valoración o para hacer la evaluación del elemento dentario,
es lo que ustedes están haciendo en la clínica. ¿Qué hago? Lo evalúo clínicamente, lo evalúo radiográficamente. Entonces, si las características, esta que yo les decía, que tienen 2/3 de la superficie radicular cubierta, tienen por ejemplo, en el caso de los molares, de los elementos molares, tienen raíces más bien divergentes, tienen una buena base de sustentación. Es como que esos elementos tienen una capacidad de carga adecuada, entonces yo puedo darle o otorgarle el valor numérico de este que estábamos hablando. A medida que esos elementos dentarios pierden la altura del soporte periodontal, también va a disminuir el valor numérico. Por eso es tan importante que para que yo pueda aplicar o le puedo otorgar al elemento dentario ese valor numérico, tengo que controlar lo que es la clínica y la radiografía de cada uno de los elementos pilares y después considerar esos elementos pilares en conjunto, porque yo lo que voy a ver es la relación de los pilares con la brecha, y de acuerdo a eso yo puedo determinar si voy a hacer una prótesis fija o una prótesis removible. No sé si soy clara en eso. Doctora. Sí, escucho. Una consulta, ¿solamente en el tercer molar es cuando se va modificando el valor? ¿Solamente en ese caso es que No, en vez no recibe 5? No, escuchadme una cosa. Tanto para prótesis fija como para prótesis removible, ustedes si se fijan, yo no puse el valor del tercer molar, porque normalmente los terceros molares no los consideramos como pilares ni para fija ni para removible. Son pocos los casos en los cuales el tercer molar está bien erupcionado, tiene raíces con una superficie periodontal que cubre los 2/3 de la raíz, tiene una relación corono-radicular adecuada, tiene una corona con suficiente altura para que ustedes la puedan utilizar para retener o un retenedor de una prótesis removible o para hacer una corona. Son elementos que pocas veces los utilizamos como pilares de prótesis, pero muchas veces cuando se ha perdido tempranamente un primer molar, a veces el tercer molar termina de erupcionar de manera adecuada y ustedes lo pueden utilizar como pilar perfectamente. No sé si soy clara en eso. Lo que pasa es que ese tercer molar se dice que tiene, cuando está bien erupcionado y bien posicionado, tiene un valor 5. ¿Qué pasa? Los terceros molares tienen una anatomía que varía, no es tan habitual la anatomía del tercer molar como a lo mejor la anatomía del primero o segundo molar, entonces es muy variable. Entonces decimos, si tiene una relación corono-radicular adecuada, si tiene una superficie periodontal adecuada, si tiene raíces divergentes, yo le doy valor 5. Ahora, si ese molar no tiene una corona clínica donde yo pueda colocar correctamente un retenedor, o tiene las raíces fusionadas, o la relación, o no está bien erupcionado, y la relación corono-radicular no es 2-3, por ejemplo, ese valor va a ir disminuyendo. ¿Qué pasa con el resto de los elementos dentarios? Yo te digo, el primer molar, o yo les digo, perdón, el primer molar superior e inferior tiene valor 6,5. Tiene valor 6,5 cuando las condiciones de ese primer molar son óptimas. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una relación corono-radicular 2-3. Tiene un área de membrana periodontal, o sea, un soporte periodontal que cubra 2/3 de la superficie radicular. Está axial, su posición axial es correcta. Recibe fuerzas paralelas a su eje largo, o sea, está bien posicionado. La relación con los antagonistas es correcta, la relación con los elementos vecinos también. Entonces, yo puedo considerar que ese elemento tiene valor 6,5. Cuando alguna de las características varía, por ejemplo, la relación corono-radicular disminuye, el valor también va a disminuir. Entonces, cuando yo digo, bueno, a ver, puedo reponer el elemento ausente tomando este pilar y este pilar,
sí le voy a otorgar el valor que ustedes ahora les acabo de comentar. Si las condiciones anatómicas y la relación con los tejidos de soporte no son adecuados, también ese valor va a disminuir, no sé cuánto, pero sí va a ser menor. Por eso es que hay que evaluar el elemento dentario de forma individual primero y después en conjunto con los demás pilares para ver qué tipo de prótesis voy a hacer. No sé si soy clara. Sí. ¿Entendiste? ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Porque yo sé que es un tema, por ahí es difícil cuando lo damos presencial y sé que virtual debe ser complicado. De todas maneras, en este parcial en particular, las preguntas están más orientadas a lo que es generalidad de puente, fantoma. Esto se va, o sea, se considera, pero no se va a hacer tanto hincapié. Pero ténganlo en cuenta, tienen que estudiarlo porque forma parte del parcial, pero no vamos a ser tan específicos. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Chicos, yo necesito que ustedes tengan en cuenta, porque a veces son preguntas, son preguntas de parcial, cuando hablamos de los puentes en bandera, son preguntas de parcial, son preguntas de examen, puente en bandera, puente con unión articular, ya vamos a ver la parte de removible, pero se hace mucho hincapié en las distintas características de los puentes, de los fantomas, cuándo los vamos a usar, cuáles son los que más utilizamos. Recuerden que tenemos que tener mucho, o sea, muy en cuenta lo que es la alineación oclusal, la alineación gingival, la estética del paciente, la función del paciente. Tenemos que tener muy en cuenta eso para devolverle al paciente lo que yo le decía, tanto la función como la estética. ¿Alguna otra cosa que les haya quedado? Bueno, me alegro. Acá me dicen que se entendió, que a mí me parece muy difícil explicar esto en forma virtual, pero bueno, yo lo único que les puedo decir que cuando tengan dudas o si necesitan que hagamos un repaso, lo podemos hacer. Les vuelvo a repetir, la semana que viene, lunes y martes, tenemos el parcial. El martes a la tarde, el doctor Fernández Boguero les va a terminar de dar lo de incrustaciones, así la parte de prótesis fija ya queda cerrada, y a partir del 10 de octubre, el doctor de Leonardi va a dar de manera híbrida lo que es prótesis removible. Así que los que puedan ir a la facultad para tomar la clase presencial, la verdad que les va a servir mucho. Doctora, ¿el horario se sabe? ¿Va a ser en el horario de este? Mira, yo eso se los confío, o sea, va a ser en el horario de la tarde, lo único que él lo que quería que fuera un poquito más temprano, pero no sé si ustedes van a poder, así que vamos a receptar a ver qué les conviene a ustedes, ¿sí? Él me decía hacerlo tipo 6 de la tarde, pero yo sé que hay muchos de ustedes que trabajan o que terminan de completar algunas clases, entonces no sé si van a tener disponibilidad horaria. Ustedes lo que pueden hacer es, nos van contando, les van diciendo los jefes de ustedes a ver qué les sirve más. Perfecto. Bueno, chicos, si no hay más dudas, los dejo libres, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Chicos, Bueno, profe. estamos